Hola nuevamente. Los saludo mientras esperamos a Cami. Los invité hoy para tener una charla. Tengo muchas preguntas. Espero que Cami me responda todo eso. Ya llegó Cami. Vamos a invitarla. Hola, hola Claudia. Cami, ya te acepté. Que las saludemos, se las presento rapidísimo. Hola a todos los que están entrando. Cami ya viene. Camila, no te veo. Ya te veo. Hola, hola. Encanta verte, Camila. ¿Cómo estás, Cami? Espérame, ¿cómo Espera. vas? No, yo no te veo a ti. ¿No? No, me aparece negra tu pantalla. Pero bueno, podemos Y me empezar. pueden, y me pueden ver, porfa, escriban en los comentarios si nos pueden ver a las 2. Yo te puedo ver, yo me puedo ver. Estoy viendo que entró Diana Contreras, varias docencias, súper cool. Bueno, bienvenidas a todas. Por ahora no veo que no me pueden oír, que no me pueden ver. Creo que yo te oigo perfecto. ¿Tú me oyes? ¿Es lo importante? Sí, sí, te oigo súper, súper bien. Ami, bienvenida y gracias. Iba a hacer la introducción. Estoy súper feliz, estoy súper ansiosa. Te tengo un montón de preguntas que espero podamos resolver. Y bueno, a Cami la invité. Cami es una amiga de hace mucho tiempo. Y tu historia me encanta. Nos conocimos cuando yo era ingeniero ambiental, tú eras arquitecta. Y bueno, han pasado muchos años, muchas historias, muchos cambios y eso es lo que me parece bonito y el por qué te invité acá, porque ahora eres coach de propósito, además de mamá. Entonces esa parte de cuando hablábamos, lo que yo te decía, hablar del pensamiento, quiero hacer Ujú. la introducción del por qué quise invitar a Cami. Y es porque me compartió por Spotify una entrevista que le hizo Camila a su hijo Luciano y amé, porque este chiquito, ¿cuántos años tiene Luciano? Cami. 7, 7. 7 años y hablando de las creencias limitantes y aconsejando a los adultos en ese tema, me pareció sencillamente espectacular. Y ahí supe que claramente las enseñanzas y lo que tú estás haciendo con él pesa muchísimo. Les recomiendo, al final, yo voy a poner al final, pues cuando ponga este live, voy a poner tu cuenta y me gustaría si pueden oír la entrevista con Luciano, porque de verdad es súper chévere oír de un niño de 7 años que te aconseja a ti y cómo nos limitamos y todos los miedos que tenemos. Es hermoso, es sencillamente hermoso. Hoy contigo quiero hablar entonces de eso, del poder del pensamiento en nuestros chiquitos y cómo nuestras palabras, cómo el entorno hacen que se creen esos pensamientos limitantes. Entonces, antes de empezar, si quieres, cuéntanos un poquito de ti. Y yo empiezo, tengo muchas preguntas, Cami. Vamos a ver. Dale. Bueno, gracias, Jessy. Gracias por estar eh, presente en mi vida durante todos estos años, porque han sido muchos, muchos años. Gracias por la invitación, porque me honra, pues, que estar acá. Ya te lo había dicho. Y me encanta que me inviten a hablar de este tema que me apasiona demasiado. Eh, bueno, yo, como ya dijo Jessie, yo soy arquitecta, pero hace muchos años decidí no más porque no me hacía feliz y empecé una búsqueda donde hubo muchísimos fracasos. Intenté de todo, monté muchísimos emprendimientos y al final llegué como a mi propósito, pero después como de muchas idas hacia abajo, muchas subidas, muchas idas hacia abajo. Y ya cuando lo encontré decidí que yo tenía que acompañar a las personas y sobre todo a mujeres a transitar eso, a buscar su propósito y que no pasaran por lo mismo que yo pasé. ¿Sí? O sea, como por yo monté más de 5 emprendimientos, los 5 emprendimientos los vi fracasar y eso justamente viene por creencias limitantes y cuando pasa esto, pues tú te llenas de más creencias Claro. limitantes porque te reconfirman todas las inseguridades, todos los miedos, y tú piensas que no eres buena y ves 5 emprendimientos fracasando, pues obviamente tu mente es como, si ve, no eres buena, no sirves para nada. Entonces, acompaño a mujeres justamente a encontrar su propósito, pero las acompaño a través de los ángeles, a través de la hipnosis y bueno, tengo demasiadas herramientas que hice en un solo acompañamiento. Y eso es lo que hago y me hace extremadamente feliz. Bueno, me encanta. Se nota porque, pues,
ya cuando conocí más esto, después de ver tu entrevista, sabes transmitir los mensajes de una forma bonita, de una forma que pues personalmente me entiendo, conecto con muchas cosas, con el tema de cómo nuestras experiencias nos pueden o limitar y trancar a hacer muchas cosas, o cómo si empezamos a actuar y a mostrarnos, no, venga, si puedo, pues también eso puede ser otra parte. Hoy específicamente quiero que hablemos como papás, ya que tú eres mamá, yo soy mamá. Yo he estudiado últimamente mucho ese tema de cambiar el pensamiento y como, bueno, quiero salir adelante y si fracaso no importa, esto es una enseñanza y voy con el otro capítulo. Eso lo he trabajado mucho para mí, pero me gustaría que tú nos ayudes con el tema de los hijos, o sea, cómo desde nosotros y cómo nosotros con nuestro ejemplo, con nuestras palabras, porque a veces uno solito dice, no sé, en algún mensaje tuyo leí como solo el tema del dinero, por ejemplo, es que eso está muy caro, es que estoy mal, es que estoy pobre, y el hijo está oyendo eso, entonces ahí se le está creando una creencia limitante, ¿cierto? A ver, yo Total. tengo una lista de preguntas y están como por orden, entonces quiero empezar Empecemos. con esta primera, a ver si empezamos a darle un orden. Es, por ejemplo, ¿cuál es la importancia, Cami, de abordar las creencias limitantes desde una edad temprana? Esto para abrir el tema. Bueno, es súper importante, pero también es súper importante que como papás tengamos presente que las creencias limitantes las vamos a minimizar, pero no las vamos a quitar del todo. Es decir, no les vamos a quitar a nuestros hijos el sufrimiento. Nunca. Sí. Hace parte de la experiencia, ¿no? O sea, por más de que nosotros queramos ser los mejores papás del mundo, y así seamos los mejores papás del mundo, siempre los hijos van a tener algo que reprocharnos. Siempre, siempre, ¿no? Y eso es algo con lo que nosotros tenemos que vivir como papás, o sea, por más de que estemos en disciplina positiva, que lo hagamos lo mejor posible, que leamos demasiados libros, nuestra, nuestro rol como papás es herir a nuestros hijos. O sea, es Ah, así de simple. Herirlos, ¿por qué? Porque somos quienes le mostramos qué es lo que tiene que sanar en la adultez. Entonces, un hijo, por ejemplo, que le falta amor propio y que llega aquí a esta encarnación, a esta vida con poco amor propio, normalmente va a dar con un papá o una mamá que van a ser bastante toscos. ¿Por qué? Entonces dirá el niño, pero ¿por qué? ¿Por qué me pasó a mí? O la gente dirá alrededor, pero uy, qué horrible esa mamá o qué horrible ese papá. Y no, realmente es la mamá o el papá que ese niño necesita porque le está mostrando, mira, yo soy tosco contigo porque tú te tienes que amar más. Entonces, como papás, vamos a herir a nuestros hijos. O sea, es nuestra pero responsabilidad también. O sea, está ejemplo, ahí. por ejemplo, yo no sé, pienso como mamá, yo a mis hijos no, ya ni les grito, ya, porque viendo como el tema de paternidad afectiva, ¿sí? Toda esa parte, entonces es más como hablar con ellos y el tema de la empatía, y ya Uh lo -huh. hago mucho, y por ejemplo, ya el tema de gritos en esta casa, o sea, cuando empecé como mamá, creo que grité algunas veces y me arrepiento y les pedí perdón a mis hijos por eso. Entonces yo Claro. aprendí esa parte, pero entonces un bebé, si tú le estás gritando a un bebé que está aprendiendo, o sea, no entiendo esa parte. Bueno, no, es que no se trata como de los gritos o de los malos tratos para nada, pero siempre los vamos a herir sin querer. O sea, siempre cuando estén en edad adulta van a decir, no, es que mi mamá me sobreprotegió mucho. O sea, si fuiste la mejor mamá, mamá gallina, o si no lo sobreprotegiste, no, es que mi mamá nunca estaba. O siempre, siempre porque todos tenemos heridas, heridas del alma se llama eso, tenemos todos, absolutamente todos. Y esas heridas las producen los padres, o papá o mamá, dependiendo de cómo sea. Si tú eres una mamá demasiado estricta, o si eres un papá presente, pero no presente, o sea, presente físicamente, pero emocionalmente no. Y a veces no es como seas como mamá o como papá, sino que no cumples la expectativa que ese niño tenía de ti. O sea, el niño quería una mamá súper, súper, hiper, mega cariñosa, un papá súper cariñoso y el papá es cariñoso, pero no es tan cariñoso como el niño quería. Eso ya produce una herida y una creencia limitante en el niño. Pero no es que el papá sea mal papá. Pero esto hablándolo como lo que entiendo, muy espiritual, muy con ese pensamiento. Sí, sí, Y, esto es y si lo vemos espiritual. como el día a día, ¿sí? O sea, quitémosle la parte espiritual, lo que venimos a enseñarles como papá. Un día a día, tú con Luciano, yo con Valentina, con Benjamín. Eh, yo estoy, el tema del dinero, por ejemplo, si yo estoy pagando cuentas
y estoy preocupada y esto es como que, pucha, ¿qué hacemos? Pero les transmito eso. Yo sé, o sea, yo lo que me imagino es que ellos están aprendiendo que mi mamá le tiene pereza al dinero porque le toca pagar, entonces se preocupa y entonces mi mamá va a estar triste o brava o whatever. Total. Eso pasa, ¿cierto? Y eso pasa con todos nuestros actos. Puede que tú como mamá seas la más divina y no le quieras transmitir a tus hijos nada de eso, pero pues todos nos damos cuenta. Eso es lo que yo opino. O sea, es como lo que yo creo con el tema del pensamiento y de nuestras acciones como papás. Y el Sí, entorno donde mira, estés también los niños, me imagino que atrapan eso, ¿cierto? total, mira, esa etapa de los 0 a los 7 años, que es la etapa donde vamos a instalar como ese programa que va a correr en la adultez, es una etapa que los niños son una esponja. Ujú. Y a veces decimos como, digamos los papás que son más conscientes y van como en la onda de educación positiva, disciplina positiva, digamos, ya sabemos que si les gritamos o si les decimos, oiga, usted hágalo bien, bueno, estamos creando una creencia limitante. Pero a veces nos limitamos justamente a eso, pero no nos damos cuenta que hay otras cosas que crean aún más creencias limitantes que cómo nos dirigimos a ellos. Y eso es lo que tú estás diciendo, el entorno y el ejemplo. Y el entorno tiene mucho que ver con el resto, o sea, los niños no pasan todo el tiempo con uno, los niños están en el colegio, por ejemplo, y un niño que esté en un colegio que lo haga sentir de alguna manera específica. O sea, un niño que va todos los días al colegio, por ejemplo, le hacen bullying o no le hacen bullying, pero no se siente cómodo en ese colegio por alguna razón. Ese niño, si todos los días de su vida va al colegio y siente la misma emoción, o Sí. sea, una situación específica hace que sienta una emoción específica, esa emoción lo que hace es empezar a crear una creencia limitante que luego hace parte de su personalidad. Entonces ese niño va a ser una persona que ya va a agachar la cabeza porque se siente triste todos los días, o ese niño va a ser una persona melancólica, o va a tirar hacia la tristeza y no hacia la alegría. Sí, o sea, el entorno es súper, súper, súper importante. Y a veces los niños le dicen a uno, oiga, no, yo no quiero estar en este colegio, o esto no me gusta ir allá, y nosotros somos, muchos papás dicen como, no, inténtalo, inténtalo, yo sé que tú lo puedes lograr, pero a veces no se trata de intentar, a veces se trata de escuchar. Y si es necesario cambiarlo de colegio, es necesario, porque si yo refuerzo todos los días esa creencia, no solamente se va a grabar esa creencia, sino se va a grabar la creencia de yo no soy importante porque yo le estoy diciendo a papá, mamá lo que yo quiero, pero no es importante. Entonces el entorno hace todo, todo. Aparte, no solamente el entorno como el colegio, sino todo lo que consumen los niños, o sea, que están viendo, que están escuchando, Sí. que escuchan a los amigos, todo eso crea creencias limitantes. O sea, si yo a este niño le doy la mejor educación, lo trato con amor, con respeto, todo, pero yo le suelto un celular en una edad que no es apropiada, o yo le dejo el televisor para que vea lo que él quiera en una edad que no es apropiada, ahí se crean muchas, muchas, muchas creencias. Sí, por ejemplo, es algo muy loco y que yo veo mucho en Colombia, y es que los niños ven telenovelas en una edad muy chiquita. Y las Ok. telenovelas que nos están mostrando todo el tiempo, no, pues que el amor es súper duro, que el que, el Traición. que, o sea, el malo de la telenovela siempre es el de la plata, pero el pobre es el bueno, ¿no? O sea, el que le toca duro. ¿Qué está aprendiendo ahí? O sea, ¿cuáles son las creencias limitantes frente al dinero, por Ya. ejemplo, que le está creyendo esa telenovela? ¿Sí? ¿Cuáles son Entonces, las creencias limitantes con el amor? sí, Dime. sí. Pues sí, sí, vale una novela, o sea, sí, ahí empezarán. Voy a brincar unas preguntas que te tenía ahí porque quiero conectar con esto. Entonces, ¿qué estrategias, por ejemplo, recomendarías para reforzar creencias positivas en los niños? ¿Qué estrategias usas tú en tu casa con Luciano para reforzar esa parte? En la televisión, si ven algo que te parece que no es apropiado para él, ¿cómo le ayudas a que ese entorno que está viendo en el momento no empiece ahí como a meterse? ¿O qué hacen tu esposo y tú en la casa para trabajar esa parte? Ya que tú conoces el tema y manejas más ese tema, ok, si yo tengo limitantes, no le quiero crear limitantes, whatever, como esa cadena, ¿cómo haces? ¿Qué hacen ustedes? Bueno,
creo que con el entorno lo principal es escucharlo. O sea, tener momentos de familia, tener momentos de, por ejemplo, cuando nos sentamos a almorzar o a comer, es en familia. O Ujú. sea, no hay ningún otro tipo de distracción y es donde nos escuchamos, donde cómo te está yendo, cómo te estás sintiendo y ser y creerle todo a nuestros hijos. Todo, o sea, si él me dice está triste, me siento mal por esto y por eso, yo le creo a él. O sea, yo no voy, tengo que preguntarle a otra persona, no, yo le creo completamente a él, le creo a mi hijo cómo se está sintiendo. Entonces, primero, tener confianza plena en ese hijo que tú estás criando, ¿no? Sí. Tener momentos de conexión, ¿no? Y tomar acción. Pienso que cuando los niños ven que tú tomas acción por ellos, es como, wow, o sea, soy amado, soy amada, ¿no? O sea, como que, no, o sea, yo me estoy sintiendo mal y mi mamá de una fue al colegio a hablar y hizo como toda la gestión, o mi papá, pues claro, ahí es donde yo siento que estoy, me siento protegido, o sea, me siento sostenido y contenido, que es como se debe sentir un niño. Cami, Con respecto, perdón que te dime. interrumpa, pero es para eso. Entonces el niño se va a sentir amado. Estoy totalmente de acuerdo, apoyarlo y creerle todo. Yo hago eso en mi casa. Pero cuando sabes cuándo debes tú actuar y cuándo dejarlo a él actuar para ayudarle a Bueno, que aprenda, porque finalmente hay momentos en donde ellos tienen que responsabilizarse o enfrentar X situación. ¿Qué haces ahí? ¿Cuándo sabes? total. Cuando la situación, cuando la emoción que él siente es desbordada, o sea, cuando él ya, tú ya ves y él ya siente que no la puede manejar, ahí es cuando entras como mamá o como papá. De resto, es una emoción que yo le voy a apoyar desde la casa, ¿no? O sea, tú eres capaz, dale, tú puedes hablar, utiliza tu voz, porque a veces les da miedo hablar. Mm. Así sea con un adulto, así sea con un profesor, como, oye, utiliza tu voz, dile que no te gusta que te hable así, ¿no? O sea, como empoderarlo, que es otra creencia limitante que tenemos y es de que siempre tenemos que estar agachando la cabeza y sobre todo con los adultos. Mm. Esto siempre nos enseñaron a eso, ¿no? O sea, si el profesor te dijo algo, es lo que dice el profesor, y tú te quedas callado. Y Eso, no, los niños de ahora son muy sí. distintos, muy distintos. Eso te iba a decir, eso ha cambiado un montón. Ahora es como que el respeto absoluto a los No, niños. hasta con uno, ¿no? O sea, ellos ya le dicen a uno, es que no me digas así, no me hables así. Así me dice Luciano, oye, hoy estás muy de mal genio, por favor, no me hables así. Yo soy como, Dios mío, sí, es verdad, tiene toda la razón, sí. Me reviso y digo, bueno, no voy a hablar más así y voy y pido disculpas. Claro, eso antes Eso, no pasaba. eso es algo que yo valoro mucho y me encanta y es que los niños ya tienen más voz. Me parece que estas generaciones, los niños tienen voz y nosotros en esta generación también, o las mamás que vienen ya atrás de nosotros, bueno, tú eres mamá, generación más antes que yo, pero vienen otros, ya le damos más voz a los hijos, está ese tema de empatía y eso me fascina y eso creo que ayuda a reforzar el autoestima en los niños y eso de cadena asumo que viene a ayudar con ese tema de las creencias limitantes, ¿cierto? Totalmente, o sea, los niños de ahora no van a tener las creencias limitantes que nosotros tenemos, o sea, eso no es así, o sea, los niños de ahora ya dicen desde pequeños qué quieren ser, ¿no? O sea, como, oiga, es que yo quiero esto y así no sea lo que el papá y la mamá quieren, antes uno era como no, o sea, más o menos lo que cumplir expectativas, ahora a ellos no les interesa cumplir expectativas y eso está hermoso, o sea, los papás que quieran meterlos en ese pues como en el estándar de que cumpla las expectativas, es que yo quiero que, no, no, no estamos en esa época ya, para nada. Yo sé, agree, de acuerdo. ¿Y qué actividades podrías hacer tú en la casa o qué prácticas, por ejemplo, nos sugieres para que promovamos en nuestros chiquitos un pensamiento positivo? Bueno, primero, reforzarles que son capaces y cuando son capaces, siempre, siempre, siempre estar ahí aplaudiendo, o sea, siempre estar ahí como los fans más grandes, o sea, como papás, ser como, así sea una cosa chiquita, pero que a él le ha costado, siempre estar ahí, bravo, tú lo lograste, eres el mejor, mira, todo lo que te propongas lo puedes lograr, o sea, todo el tiempo estar hablándole en positivo, todo el tiempo estar diciéndole, pero mira lo bueno que eres, pero claro que tú lo puedes lograr, porque a ellos obviamente en su vocabulario tienen como, no, no soy capaz, esto está difícil, no, tú lo puedes lograr, yo confío en ti, todo el tiempo estar diciéndole que uno confía en ellos, que uno ve la capacidad que tienen ellos, Sí. todo el tiempo estar, o sea, ser muy conscientes de cómo le hablamos. A veces somos inconscientes, a veces cuando venimos del trabajo cansadas o a veces nos descargamos en nuestros hijos y no.
no, o sea, ser muy, 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 muy conscientes todo el tiempo, el diálogo que tenemos hacia ellos. Y hay algo muy importante, no sé si me querías hacer una pregunta del ejemplo, si tienes alguna pregunta del ejemplo, o puedo hablar acá del ejemplo, que Dale, siento que para mí es muy se potente. me va a acabar la pila. No planeé esto es un proceso técnico, pero sigue con el ejemplo, yo solo voy por el cable y yo vengo, lo siento. Oigo. Dale. Bueno, el ejemplo para mí es algo muy, muy poderoso. ¿Por qué? Porque a veces nosotros sabemos que como papás, pues los niños nos imitan, ¿no? Pero a veces hay cosas que se nos pasan por alto, por ejemplo, que nos quejamos mucho, ¿no? Como papás o como adultos siempre nos estamos quejando de cosas que parece irrelevante, ¿no? O sea, como, uy, qué pereza este trabajo, uy, en este trabajo no me respetan, o qué pereza el tráfico, o qué pereza tal persona, tal vecino, y Pero eso no todo actuamos, es, solo esa es la nos cosa. quejamos. No es no quejarte, porque como adultos y como humanos, pues nos vamos a quejar. Es qué hacemos para resolver esa queja. Si este niño o niña, o sea, si nuestros hijos están viendo que nosotros todo el día nos estamos quejando, pero no hacemos absolutamente nada para remediar eso, pues, ¿qué va a pensar el niño? O sea, no, pues yo me lo tengo que aguantar. O sea, la vida es sufrimiento y yo me la tengo que aguantar. Si mi papá se queja todo el día del trabajo y no hace nada, ¿qué piensa? Que el trabajo es sufrimiento. Entonces, cuando sea grande, va a buscar un trabajo en el que más sufra y de ahí no se va a salir. Si el papá todos los días dice, ay, pero qué rico yo haber sido futbolista y nunca se va a cumplir su sueño, pues ese niño también va a tener en su cabecita, en su mente, pues de que los sueños no se pueden cumplir. Entonces es un niño que le va a costar 90% más que otro niño cumplir sus sueños. ¿Y cómo Entonces, ves esta situación? Un papá que está diciendo, no, es que yo quería ser futbolista y ta, 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 ta. Por un lado, papá no cumple sus sueños, pero por el otro lado, ese papá está reforzándole todo el amor, porque a veces cuando los papás no pueden hacer algo, quieren hacerlo con los hijos y que los hijos sí puedan hacer ese renacimiento, o sea, ese blooming que hacen, que no pudieron hacer ellos en su momento. ¿Ahí qué? ¿Cómo lo ves en cuanto al niño? ¿Qué le pasa al niño en esa situación? ¿Qué crees? yo pienso que si el papá se queja y se queja y se queja, o sea, por más de que le esté diciendo al niño, ahí hay una creencia. Ahí hay una creencia porque los niños aprenden más por imitación que por lo que le digan, como todos, ¿no? O sea, nosotros aprendemos por imitación, o sea, casi, casi que eh, para experimentarlo después, o sea, tenemos que ir nosotros y chocarnos contra la pared, tal cual como nos dijeron, pero los niños sí que, si tú les dices es verde. O sea, si tú les dices viene Papá Noel mañana o viene el ratón Pérez, el niño te cree que viene el ratón Pérez, porque confía en ti, o sea, tú eres los adultos y las personas de confianza para él. Entonces, si él ve que papá sufre, por más de que el papá quiera cambiarle la creencia, cuando grande hay una cosa que se llaman lealtades invisibles, que no son creencias limitantes, pero tienen mucho que ver. Uh -huh. Y las lealtades invisibles es de que si yo tengo todo para ser, o sea, yo ya la niña crecí y tengo todo para ser feliz y para cumplir mis sueños y me autosaboteo y no sé por qué. Y Sí. resulta que es porque yo digo, wow, mi mamá o mi papá quería ser futbolista y no lo pudo ser, pues yo cómo puedo ser feliz, o sea, yo Yo no puedo ser tampoco puedo. feliz porque él no pudo ser feliz. Entonces los papás sí tenemos el 90% de la culpa del futuro de los hijos. Un Y poco, el sí. entorno es el otro 10. Yo creo que todo hace un conjunto, todo, 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 todo. Y por eso la aclaración al principio es de siempre vamos a herir a nuestros hijos. O sea, por más que lo queramos hacer bien, pues siempre van a llegar adultos con creencias limitantes. Y es un trabajo de ellos sanar, porque obviamente vinimos acá pues a sanar, a evolucionar, a ser mejores personas, ¿no? Sí. Y, y mejor dicho, es que no podemos controlarles el sufrimiento, porque el sufrimiento, pues, está, o sea, el Pero dolor hace parte de estoy la de vida. acuerdo, o sea, no es controlarles, o sea, no es meterlos en una burbujita que no vivan ni que no A aprendan. veces De quisiera, acuerdo en ¿no? eso. Pero sí, también como mamá, me encantaría dejarles las mejores herramientas a mis hijos. Y parte de Claro. esas herramientas es que ellos tengan esa autoconfianza, autoseguridad, autoestima, todos los autos que podamos, hasta el automóvil, no mentira, pero que puedan
que puedan en el futuro, cuando sean adultos, poder superar y no tener tantos peros en la vida. Ese creo que es o sea, ahora en este momento de mi vida, digo, yo tuve muchas cosas y hay que curar heridas y lo que sea, y sí, y como adulto, pero a mí me encantaría que mis hijos desde una edad temprana aprendan esa parte de no tener que estar siendo a los 40 años, tener que empezar a curar sus heridas, ¿sí me entiendes? ¿Cómo ese camino, cómo lograr que ese camino sea más sencillo para esas generaciones que vienen detrás, que creo que es parte de esa evolución bonita de la humanidad? ¿Qué harías, qué crees tú en eso? Mira, la contraparte de creencias limitantes se llama amor propio. Uh Si nosotros -huh, a nuestros hijos los empoderamos en amor uh propio, -huh, o sea, que puede sonar para muchos egoístas como, oye, no, pero es que piensa en el otro, piensa, no, primero piensa en ti, o sea, si les decimos, oye, priorízate sí, y se los demostramos, o sea, también todo el tiempo estamos siendo conscientes de cómo somos y cómo es nuestro diálogo hacia ellos, porque el diálogo que nosotros tengamos hacia ellos en su adultez va a ser el diálogo interno que ellos tengan. sí, Entonces, si agree. somos conscientes de eso, o sea, lo que yo hoy le digo a mi hijo es lo que él se va a decir en su adultez. O sea, si yo todo el tiempo le estoy diciendo, oye, pero mira, ay, es que usted no hace nada bien, ay, es que mire, es que yo lo estoy mandando y usted no me trae lo que es. Cuando sea adulto, él todo el tiempo va a estar, no, es que yo no soy suficiente, no, es que yo no soy capaz, ¿no? O sea, todo el tiempo. Pero si todo el tiempo les reforzamos al contrario, ese va a ser su diálogo interno. Entonces ahí ya los estamos empoderando, ahí ya van a estar mucho mejores que nosotros y aparte ser conscientes todo el tiempo cómo somos nosotros, o sea, si realmente nosotros nos estamos queriendo tanto y estamos teniendo también amor propio a nosotros, si nos estamos priorizando Súper de acuerdo. y nos quejamos entonces, ¿cómo les mostramos a ellos que, wow, sí, me estoy quejando, pero mira, o sea, mira lo que estoy haciendo para remediar esto y Hay no me quedo solución, ¿cierto? en ese loop, porque hay personas que se quedan toda la vida siendo víctimas, ¿no? Y si les mostramos a ellos ese rol de víctimas, pues ellos lo van a repetir al pie de la letra. Pero si les mostramos como, oye, no, o sea, la vida la tomamos nosotros y la creamos a partir de acciones, pero acciones siempre adheridas hacia el amor, siempre adheridas hacia el amor propio. Sí. O sea, van a ser adultos, pero mucho más mejores que nosotros, totalmente. Cami, perfecta una pregunta para este momento. ¿Qué consejos tienes para nosotros los adultos que aún, o los adultos que lidian con creencias limitantes de su infancia? ¿Qué consejo les darías? Terapia. ¿Ah? Terapia. Creo que la terapia es importante, o sea, ir a hablarlo. Creo que darse cuenta y a veces no queremos hacer el trabajo de ir hacia las sombras, ¿no? O sea, como de, es que a veces uno tiene unas cosas muy densas y está bien porque pues obviamente somos luz y sombra, pero sí, o sea, y admitir, ¿sí? A veces no admitimos y nos queda difícil como adultos. Pero a veces Admitir como, porque no lo sabemos, no sabemos qué tenemos. Yo, sí, por ejemplo, descubrí cosas, yo no, nunca he ido a terapia, pero descubrí cosas con preguntas. Yo creo que la pregunta adecuada, la pregunta la correcta, respuesta te abre está. un mundo de cosas y me fascinó. O sea, cuando una sola pregunta me hizo dar cuenta que yo cuando era niña y me pasó tal situación, y eso me daba miedo. Por ejemplo, yo no hacía un live antes porque me daba miedo, porque algo que me pasó cuando era chiquita, ¿sí? Súper cool. Claro, Pero creo que entonces, si no hay terapia, para ir a si no, no terapia, sé. Ajá. perdón, discúlpame. No, sigue, sorry. Bueno, para no ir a terapia, pienso que en los momentos de crisis o los momentos que, por ejemplo, como tú me estás contando de que no hacías un live, o sea, los momentos que nos están costando Mm, ir hacia adentro, o sea, no ir hacia afuera como, ay, ¿cómo yo logro hacer el live? Sino ir hacia adentro y, oiga, ¿yo por qué me da tanto miedo? O sea, como realmente preguntarme. O si me está costando la relación con mi hija o mi hijo, ¿qué está pasando ahí? O sea, que yo qué estoy sintiendo, ¿por qué estoy sintiendo esto? Y empezar a hacerme preguntas. El hacerse preguntas y dejarlas como sin respuesta, realmente no es dejarlas sin respuesta, porque el cerebro está haciendo todo lo posible buscando en tu red neuronal sí. dónde está la respuesta. Y algún momento te va a llegar, tenlo por seguro. No, Entonces, el hecho de
ir hacia adentro todo el tiempo, o sea, todo lo que nos pasa, ir y buscarle el porqué, el lado positivo, la intención positiva, qué me quiere enseñar esto, yo qué tengo que aprender de esto. Ahí encontramos muchas creencias limitantes y decimos, wow, o sea, lo que me está queriendo decir esto es que yo tengo que sanar esto y esto y esto con mi mamá, o tengo que sanar esto y esto y esto con tal situación. Ir hacia adentro creo que es la clave para sanar como adultos y como padres y cuidadores, obviamente, las creencias limitantes. Un ejercicio que yo hice alguna vez con respecto a eso fue, por ejemplo, me da miedo hacer un live, o no quiero, me da pereza, porque no me gusta aparecer en cámara. Y entonces el ejercicio, eso que estás diciendo, lo doy con este ejemplo personal y es, ¿por qué? Porque me da miedo, porque me da pereza, ¿cierto? Ujú. Entonces, no, porque voy a hacer el oso, porque me voy a equivocar, porque se me va a olvidar conectar el celular, ¿ah? Cualquier cosa y todo puede pasar. Ya pasó en este momento, me río de eso ahora. Antes hubiera sufrido. Y entonces después de responder eso, ¿y por qué? O sea, ¿qué pasa? Y esto lo hago ahora mucho con mis hijos. Me ¿Qué es lo peor encanta. que podría pasar? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Si Ujú. haces el oso y si dejas el cable de no conectaste el celular antes de empezar, ¿qué es lo peor? ¿Qué es lo peor? Sí, Entonces, pero no, pues lo también, peor es que me voy a poner roja como un tomate. ¿Y qué es lo peor que puede pasar de eso? Y solo esa pregunta, y eso lo hago con mis hijos. Mi hija tiene 11 años, Cami, y ahora lo hago con mi hijo que tiene 9 años. Amo, porque ¿cómo les ayuda a empezar a volver este problema súper gigante en algo que es, definitivamente es como, bueno, es verdad que no, que no era tan es- grave. no era tan grave, sí. Sí, es lo Y máximo. siempre dejar la pregunta abierta también de qué es lo mejor que me puede pasar. O sea, lo mejor que puede pasar es que voy a enfrentar un miedo, ¿no? O sea, en que tal vez llegue, así sea a una sola persona en un live, pero llegué a una sola persona y esa era mi Esa meta. persona por algo estaba ahí. Oye, qué lindo. No lo había visto por ese lado también. Y eso que a mí me encanta ver el lado positivo de las monedas siempre, pero no he hecho el ejercicio. Sí, que es lo peor y peor para reducir como el estrés y que es lo mejor. Y ahí, claro, te estoy alimentando mi autoestima o mi, no sé, mi pensamiento. Y ahí estás reduciendo el pensamiento limitante. Me encantó eso, me encantó, me encantó. Te voy a hacer otra Así es. pregunta. Cuéntame, ¿cómo podemos identificar las creencias limitantes que nuestros hijos pueden estar desarrollando? Cuéntame, ¿qué crees tú? Bueno, es que hay creencias limitantes de todo tipo y Ujú. hacia todo. Normalmente las más fuertes son el no merecimiento, la no valía, ¿sí? Esas son como las que siempre están sosteniendo las otras creencias y sobre todo todas las emociones de La inseguridad, o sea, si vemos que insuficiencia. nuestros hijos son muy miedosos o les da miedo hablar en público o son súper inseguros, o sea, que dicen, no, yo no voy a ser capaz todo el tiempo, ahí estamos identificando que ya hay algo, ¿sí? O sea, Ok. sí, no son seguros en ellos porque un niño normalmente no nace con esos miedos se crean, ¿sí? Con ese miedo a hablar en público, ellos no nacen, o sea, un niño de 3 años, eso le habla a cualquier persona, pero a medida que crecen, obviamente, Sí. ya no están tan en el subconsciente, ya están más en la mente consciente, ya están pensando justamente qué es lo peor que me puede pasar y en ese se quedan, ¿no? O sea, y te van a burlar de mí, uy, no voy a hacer el oso, y ahí se quedan. Cuando ya eso empieza realmente a ser problemático, porque es normal vivir esa pena, es normal vivir pues esos nerviecitos antes de una presentación, eso es normal, pero cuando ya digamos que empieza a limitar la vida del niño, o sea que ya, por ejemplo, le da tanto miedo salir solo que no es capaz de salir con sus amiguitos a montar bicicleta, o que le da tanto miedo hablar en público que se paraliza completamente y queda paralizado ese niño, Sí. ahí, ahí es donde ya uno dice, hay que empezar a ver qué es lo que está pasando, y algo tuvo que pasar. O sea, una creencia limitante no es porque sí, y no solamente a veces es porque les digamos, ¿sí? La repetición y la repetición de algo que le decimos sí crea como una ruta neuronal para eso, pero a veces son traumas, a veces son pequeñas cosas que fueron pequeñas, pero digamos que la mente la ve como algo muy grande. Por ejemplo, si tú estás presentando una exposición y tú estás ponle en primero de primaria, estás presentando una exposición y tú ves que al fondo se burlaron unos niños, eso puede ser completamente traumático para un niño.
Y en la adultez no querer presentarse ante cámaras, por ejemplo. Y fue algo Ah, muy tonto, realmente fue algo que ni siquiera se burlaron grande, no. Ella los vio sonreír, quizás no se estaban bien, no estaban sonriendo por ni ella, pero, siquiera. o por él, Ajá. pero lo tomó así y ya lo tomó como una burla y ya las próximas veces va a gaguear, pues ya no va a poder hablar correctamente o se queda paralizada. Entonces uno tiene que empezar a indagar de dónde viene eso, o sea, qué fue lo que pasó antes, o ir como, eso se vuelve una cadena de memorias. Las creencias limitantes van por cadenas de memoria, o sea, Sí. van por qué pasa una vez y después vuelve otra vez a presentarse o vuelve a le vuelve a hablar a alguien y otra vez ve que alguien se burló y entonces eso lo vuelve a reconfirmar y así, hasta que se vuelve algo muy grande, algo que realmente paraliza a la persona. Cami, en un Entonces, chiquito que le pasa esa situación, digamos, lo que dijiste, está en la presentación, vio a gente riéndose, así no fuera él o ella, y ya le quedó como, oh, soy el payaso de la presentación. Tú como papá no sabes qué pasó, de pronto te dijo, sí, ¿cómo te fue la presentación? Horrible, horrible. Y a veces los niños no te cuentan más, ¿cierto? Pasa mucho. ¿Cómo te fue en el colegio? Bien, ¿vale? Pero bueno, digamos que te cuentan, o sea, no, es que fulanita se ríe de mí. ¿Cómo le ayudamos? Para que no tenga que llegar a ser adulto, para que haga todo ese camino para darse cuenta que ese fue el momento que le causó ese limitante. ¿Cómo le puedes ayudar tú a tu chiquito si llega y te dice, es que se rieron de mí en el colegio haciendo la presentación? ¿Qué harías? empezar a indagar en ese sentimiento. Entonces, indagar es ir al fondo del fondo del fondo del fondo del sentimiento, o sea, no dejarlo ahí como en la superficie, sino, bueno, ¿cómo te sentiste? ¿Y por qué crees que te sentiste Uh así? -huh. ¿Y dónde sentiste el sentimiento? O sea, ¿lo sentiste en el estómago? ¿Dónde lo sentiste? Porque los sentimientos se sienten, ¿no? O sea, como que yo de una sentí un vacío en el estómago, o de una sentí ganas de vomitar, ¿sí? O sea, ¿y qué crees? ¿Cómo podríamos ayudarte para que ese sentimiento se vaya? ¿Quieres que salgamos a gritarle al mundo entero? ¿Quieres que salir a pegar un grito? O sea, como acompañar. O sea, un niño necesita estar acompañado. Y sobre todo Sentirse, en esa parte sentirse apoyado y abrazado, ¿cierto? apoyado. Ah, Haz de cuenta que tú eres la terapeuta de esa niña en ese instante. O sea, como papás, somos los terapeutas de tus niños. Entonces, nuestro deber es indagar. Lo que yo hago ahora con adultas, que es indagar justamente, oiga, ¿cómo se siente y qué hace? Total, es tal cual, lo hacemos con nuestros hijos, pero dime, y no se trata de ponerlos contra la espada y la pared, como, bueno, cuente, pues, hágale, pues, diga, no, sino desde el amor, venga, ¿cómo te sentiste y por qué te sentiste así y por qué crees que se estaban riendo? ¿Realmente fue por ti? y en ¿Tú lo sentiste así? O sea, realmente, a dime. mí en ese momento es bueno, cuando estás indagando, es bueno dar un consejo o mejor nos quedamos callados, seguimos oyendo y esperamos a que solito, y que puede, que es lo peor que puede pasar, no sé, o preguntarles o lo que sea, ¿qué recomiendas? O si darles el consejo, o solo yo estoy acá, estoy para ti. O Dependiendo cómo del te puedo niño. ayudar, eso es algo que yo haría. Por ejemplo, yo le diría, ¿cómo te puedo ayudar a sentirte mejor? Eso es algo que seguramente yo haría. Pero ¿y tú? Total, total. ¿Cómo puedo ayudarte yo a sentirte mejor? O si el niño funciona, o sea, que digamos que el niño es bastante empático y abierto, o la niña, no sería tanto darle un consejo, pero sí sería contarle algo que a ti te ha pasado igual, porque el niño de una se relaciona con ese ejemplo. Entonces, oye, imagínate que cuando yo tenía más o menos tu edad, de mí sí se burlaron y se burlaron horrible y yo me sentí súper mal, o sea, si le llegas y le cuentas y te pones en los zapatos, o sea, el niño dice, wow, alguien más, o sea, mi mamá vivió esto mismo, o sea, No soy no, me el entiende único. porque sí, no soy la única, porque eso es lo que pensamos cuando nos pasa algo que para nosotros es traumático y que crea una creencia limitante, y es de que yo soy la única en este mundo viviendo esto, ¿sí? Eso es como, y como adultas también lo vimos, cuando estamos en crisis o cuando, no sé, cuando algo nos pasa duro en la vida es como, estoy sola viviendo esto, ¿sí? Y cuando sabemos que hay millones de mujeres viviendo lo mismo que nosotros. Imagínate un niño cuando los papás son el mundo entero, porque son el mundo entero, se Sí, sienten más solos aún, pero si el papá o la mamá le dice, oye, es que yo también estuve ahí, pues claro, el niño de una, ahí cambia todo, todo, te lo puedo asegurar. me encanta porque es súper de acuerdo contigo. Les va a cambiar todo si saben que está y que no están solitos. Y lo que tú dijiste, o sea, uno en esas comunidades, en ese momento, cuando, no sé si todavía hay, yo ya no soy muy de Facebook, pero
las comunidades de Facebook, finalmente eso ayudaba mucho, las comunidades de mamá, para saber que tú no estabas sola. Si querías en ese día ahorcar a tus hijos, todas querían ahorcar a los hijos y uno podía hacer como, ventilé, gracias, ya me siento mejor. Entonces sí, estoy de acuerdo, me encanta, lo aplicaré ya, además de cómo te puedo ayudar. Contar una experiencia de uno es muy chévere. En algún curso que hice alguna vez de paternidad afectiva me gustó mucho una estrategia que dieron que era como dar el cuento, se llamaba el cuento de la hormiga, algo así. Eso fue hace muchos años que lo hice, pero me pareció muy bonito y era que por las noches a tu chiquito, si había tenido un día malo, por ejemplo, contarle la historia de una hormiguita o un osito o cualquier muñequito que no fuera él, pero la historia de él, de lo que le pasó ese día. Y seguramente ya ahora lo conecto con lo que estás diciendo, era para que se diera cuenta el niño que en el mundo había otra personita o animalito, pues depende de la edad del chiquito, que también puede vivir eso. Esa estrategia me pareció súper bonita Pasando y lo mismo. me la refuerzas acá con eso. Ah, me encanta, me encanta. Yo no le he preguntado a nadie de los que están, si quieren escribir, por favor, alguna pregunta o algo que le tengan a Cami o algún comentario, bienvenido. Yo no he mirado, yo soy la más, estoy aprendiendo, por favor, perdón, es mi segundo live. Ahí voy con esta. Así No, que gracias, Cami, dime. de nuevo por, por ayudarme en esta etapa y faceta. No, de verdad me encanta este tema. Estoy feliz. Tengo acá más preguntas. Mientras tanto, si alguien se anima a poner preguntas, maravilloso. Bueno, ya, ya descubrimos cómo, o sea, ya nos explicaste cómo nos podemos dar cuenta y cómo encontrar los pensamientos limitantes si un chiquito tiene un pensamiento limitante. Ya sabemos que como papás, nuestro entorno y también nuestras acciones pueden ayudarles a ellos a fomentar pensamientos limitantes en ellos mismos. Pero ¿cómo podemos ayudar a nuestros hijos a construir entonces una mentalidad positiva, una mentalidad ilimitada? ¿Qué crees? Bueno, hay muchas maneras y dependiendo del cómo lo aborde la familia, ¿no? Pero yo pienso que la universal es el amor. O sea, yo siento que si nosotros criamos en amor, o Sí. sea, ahí los estamos preparando para el mundo entero. Mm. Eh, en amor hacia nosotros, o sea, en todos los amores posibles y en amor que sea no condicionado, porque a veces los papás creamos en amores De condicionados. Y acuerdo. creo que ese no es el amor que los niños están buscando, ¿sí? O sea, es como, mira, si tú haces silencio, como que yo te quiero, ¿sí? O sea, y no se lo decimos así, a veces no se lo decimos, pero el niño lo entiende. Los niños leen muy bien la energía, o sea, eso sí, los niños saben cuando mamá está brava, cuando papá está bravo, o sea, los niños leen muy bien la energía y nuestro amor a veces se convierte en algo un poco condicionado. Y cuando están en la adolescencia, sí que más, ¿no? O sea, como que a veces, más o menos, o sea, si tú haces lo que yo quiero, yo te quiero, y si no, pues entonces estás fuera como de mi cariño. Cuando les demostramos a los niños que pase lo que pase, o sea, sean groseros, no groseros, que estudien lo que queramos, que no estudien, que les vaya bien en el colegio o no les vaya bien en el colegio, siempre estamos ahí presentes y siempre estamos ahí presentes en amor, o sea, con una buena cara, diciéndoles yo te amo, no pasa nada si pasó esto, sí, o sea, si les estamos diciendo, oiga, se puede caer el mundo, derrumbar todo, pero yo estoy aquí para ti, creo que ahí está todo, Sí. o sea, todo. Volviendo a resumir esa parte, me encantó, amor, finalmente, el soporte, ser ese pilar para ellos y esa barrerita, o sea, no los vamos a meter en una burbuja, pero podemos ser esa burbuja invisible en donde pueden hacer lo que quieran salir y hacer, pero nosotros siempre vamos a estar ahí para ellos. Hay una pregunta de Cata Pineda, me encanta verte por acá, Darly, bienvenida. Cata te pregunta, ¿cómo superar los miedos a que le pueda pasar algo malo a tu chiquito? Digamos que diga, quiero ser piloto de carreras y uno se muera de susto como mamá. Entonces, ¿cómo superar ese miedo, Cami? Confiando plenamente. En los hijos hay que confiar plenamente, porque justamente esos miedos que nosotros tenemos hacia ellos son los miedos que nosotros le pasamos a ellos.
y después ellos no van a confiar en ellos. Entonces, por más de que tengamos miedos, así cuando tenemos un niño chiquito que se está montando y trepando al árbol y unos, ay, no te vayas a caer, no sé qué, ahí les estamos creando una No, creencia limitante. limitante. Eso puede parecer muy bobo, pero es muy real, porque el niño ya va a decir, este mundo es peligroso, entonces son niños que después le van a temer a todo, a todo. Entonces, así sintamos miedos, nosotros somos las que tenemos que trabajar ese miedo, nos quedamos calladas, no le decimos a ese niño y lo gestionamos nosotros. ¿Cómo lo gestionamos? Confiando, confiando, o sea, confiando que está protegido, o sea, confiando que tiene todas las capacidades para hacer lo que va a hacer o lo que decida hacer y confiando de, o sea, yo estoy aquí para él, o sea, por más de que pueda pasarle algo, estoy aquí para él, ¿sí? Los miedos nunca se van a ir, nunca jamás de los jamás, o sea, los miedos siempre van a estar presentes, pero nosotros somos las que tenemos dos opciones. O nos quedamos en el miedo pensando, uy, le va a pasar lo peor del mundo, no, Dios mío, mejor que no haga eso, o confiamos y decimos, bueno, me tranquilizo, transito este miedo y confío plenamente y lo dejo a él porque ese miedo va a llegar a él energéticamente y lo dejo a él sentirse tranquilo y confiado. O sea, como que tenemos esas dos opciones para transitarlo. Y cómo, si tienes ese miedo, ¿vale? Entonces, listo, yo no le voy a demostrar ese miedo, pero estás sudando ese miedo. Entonces le estás mostrando, porque ahí uno son las palabras de los papás, ¿cierto? Entonces, listo, pasamos esa porque no voy a decir nada. No tengo miedo. Sí, hijito, vamos a ser piloto, pero estoy así y así. Entonces, él va a saber, ese va a ser mi energía y va a saber que no confío. Yo entiendo, te apoyo totalmente con lo de la confianza y con lo de finalmente es transmitir. Y sobre todo cuando son chiquitos, tú eres capaz de comerte el mundo. Y qué maravilla que se convenzan de que se pueden comer el mundo. Me encanta. Pero, como, o sea, si eres, si Cata dice, soy la mamá más nerviosa con todo y estás empezando, espérate, espérate unos años. Yo, por ejemplo, ahora voy en otra etapa porque ya estoy con hijos que están, pues, preadolescentes, ya casi, y empiezan otras etapas, son otras enseñanzas. Y, y esto te lo hablo directamente a ti, Cata. Desde que nacieron, los miedos están. Y uno de mamá va a tener el miedo de todo, y todo les pueda pasar. Pero no hay nada más bonito que verlos superar cualquier etapa. Es hermoso y ahí es donde te aconsejo y esa es la fortaleza que yo como mamá me doy para cada etapa, porque cada vez a problemas chiquitos, a niños chiquitos, problemas chiquitos y van creciendo y el miedo va creciendo. Estoy hablando con mi experiencia, pero ver Así es. cómo si ellos ven y lo que dice Cami, si tú los abrazas y si estás siempre y saben que tú estás ahí para ellos, en las buenas y en las malas, ellos van a ser capaces de comerse el mundo y el resultado es positivo y ese resultado positivo es el que a ti te da o a mí personalmente me da la capacidad de poder comerme las palabras, comerme todo para poderlos dejar ir al otro nivel. Entonces, uniendo ese amor Yo y ese todo. recomiendo, Dime. perdón, Moni, yo lo que te recomiendo, Cata, es que si ese miedo es muy agudo, entonces sí quiere decir que hay que trabajar ahí. Entonces, puedes escribir en una hojita, escribir el título, ¿por qué tengo miedo? Y entonces, ¿a qué? Escribe a qué le tienes miedo realmente. O sea, a que se quiebre una mano, a que se muera, a que se enferme. Escribe, ¿a qué? Y empiézate a cada uno de esos a qué le tengo miedo a preguntarte, ¿realmente esto puede pasar? O sea, ¿realmente puede esto ser cierto? O sea, como realmente ha estado en peligros inminentes, realmente es que vive en lugares demasiado extremos. ¿Y cómo puedes tú minimizar ese miedo sin coartarle las alas a este niño? ¿No? O sea, ¿cómo lo minimizo? O sea, lo minimizo, o sea, si vive en un ambiente muy riesgoso, pues vivimos en un 12º piso, bueno, entonces me voy para un piso más abajo. Bueno, ¿cómo yo puedo minimizarlo, pero empezar a entender de dónde viene ese miedo? Porque ese miedo sí o sí se lo vas a pasar a tus hijos. Entonces, minimizarlo, saber de dónde viene y gestionarlo, porque ese miedo está en ti, o sea, ese miedo
tiene que ser algo heredado tuyo. Estoy casi Porque segura. siento ese miedo, ¿cierto? Seguramente tu mamá era miedosa y entonces algo que tú estás generando como un patrón y a veces no nos damos cuenta que estamos generando algo que ni siquiera es nuestro. Sí, a veces cuando las abuelas y las mamás nuestras siempre eran mucho más nerviosas, como, ay, no, 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 mijita, no, 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 no haga esto. Y nosotros heredamos eso y entonces cuando nos devolvemos y decimos como, oiga, esto realmente no es mío, ahí es cuando ese miedo se va. Pero primero tenemos que ir a investigar y ir al fondo de ese miedo. Darnos cuenta del por qué. Y ahí viene otra vez conectando el qué es lo peor que puede pasar. Si mi Tal hijo cual. quiere ser piloto, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que se estrelle. Pero ¿qué es lo mejor que puede pasar? Que yo Que voy a sea viajar feliz. gratis a todas partes del mundo. Cata, qué maravilla. Eso es muy bueno. No sé, pero ver el lado bueno y el lado malo. Está Total. interesante. A mí me encanta, súper. Ah, si alguien más tiene preguntas, pónganle preguntas a Cami, estoy ahí. Mientras tanto, yo tengo preguntas, así que voy contigo, Cami. Vamos con acá, porque me encarreté hablando y ya quiero omitir unas porque ya hemos hablado de eso. Mira esto, qué cool. ¿Qué impacto tiene la superación de creencias limitantes en la vida de una persona? Confianza absoluta. Confianza, confianza, ¿Las confianza. ganas de comerse el mundo? ¿Sí o no? Porque es que las Súper cool. creencias no se superan así como ¡pum! No. Para superar una creencia tienes que ir superando como pequeños peldaños. Y cada peldaño es como un aplauso de pie, o sea, total. O sea, como, Dios mío, superé, por ejemplo, si yo tengo una creencia de que no soy valiosa, que es algo que yo veo, creo que en todas las personas que llegan a mí, todas las mujeres tienen esa creencia de no soy valiosa o no soy merecedora o no soy suficiente. Y cuando yo empiezo para superar esa creencia, yo tengo que empezar primero a poner límites, ¿no? O sea, como, oye, hasta acá puedes llegar conmigo, tengo que empezar a priorizarme y a ponerme de primera. Y cuando yo empiezo lentamente a poner esos límites, es como, wow, o sea, lo pude lograr y no me pasó nada. O sea, como que uno piensa como se me va a venir el mundo encima, la gente me va a decir que por qué cambié tanto. Y no, o sea, justamente eso era lo que estaba esperando el mundo. Entonces, cuando conseguimos superar esos pequeños peldañitos que nos llevan a superar una creencia, es como que se va ganando cada vez más confianza y más confianza y más confianza hasta que al final dices, puedo con todo, puedo con todo. O sea, si pude con esto, puedo con todo. Y Y, eso es lo y- que pasa en un niño. y ahí vas rompiendo esas creencias, la acción, finalmente, cuando empiezas a demostrarte a ti misma y lo empiezas a ver con tu experiencia, que finalmente eso que estabas teniendo miedo y pudiste La hacer acción. eso, ¿sí? Entonces me encanta porque finalmente, si uno no actúa o si uno no deja actuar, no sé, pero si empiezas a ver esos cambios, la mente va a empezar a cambiar y a convencerse que sí, así como por el otro lado, cuando no haces, no haces, no haces, entonces pues claro, te estás convenciendo que no, porque ¿para qué? Jessica no hacía lives porque qué oso, ¿para qué? Y ahora estoy feliz hablando contigo, o sea, estoy agradecida, que es lo mejor que pudo pasar hoy, que hablé contigo y estamos aprendiendo y hay personas que están recibiendo unos mensajes muy bonitos. Yo estoy validando varias cosas que tenía en mi pensamiento y de verdad, Cami, te agradezco muchísimo porque me ayudas a validar eso, esa parte. Se está llegando al final, pero quiero no terminar esto sin estas preguntas, que las dejé para el final. ¿Qué mensaje final le darías a los papás y a las mamás que desean crear hijos con creencias positivas y empoderadoras? Danos el consejo para cerrar esto. Bueno, yo pienso que salir de las expectativas, de apagar ese ruido externo, de apagar ese ruido del que dirán, que a veces es que tenemos que cumplir con unas expectativas que por más de que queramos, pues no las podemos cumplir. Y ser los papás que somos, ¿no? O sea, no, es que yo soy un papá más tranquilo, bueno, sí, o sea, yo soy un papá relajado y hippie, bueno, sí, o sea, como no tener que encajar, es que a veces como papás y sobre todo como mamás, creemos que tenemos que encajar en un estándar, que es que las mamás tienen que hacer esto, 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 y si nosotros lo hacemos, entonces somos malas mamás. Y desde ahí estamos criando desde el miedo, o sea, no estamos criando desde el amor, estamos criando desde el miedo a ser malas mamás, a hacerles daño a nuestros hijos, pero si criamos en la confianza absoluta de que lo estamos haciendo bien, por más de que
algún día la caguemos, ¿sí? Porque el día que le salga a uno la paciencia y uno les grita, porque pasan esos días, pero también tener la humildad de decir, oiga, la embarré, Lo perdóname, siento. ¿no? Ahí también con Lo el siento. ejemplo les estamos mostrando humildad. Me encanta, sí. Total, antes eso no pasaba, o por lo menos a mí no me pasó, ¿no? O sea, uno se acostaba regañado y al otro día nadie le pedía disculpas a uno. Y, y ahora sí, o sea, ahora yo pido muchas disculpas porque sí, a veces sí, pues no lo hago bien, y está bien reconocer cómo soy, o sea, cómo soy como mamá, cómo soy como persona, y sobre todo, como ya lo dije, o sea, desde el amor absolutamente todo, y todo el tiempo estarme autoobservando. Creo que esa es la mejor manera de criar, o sea, porque yo hoy grité, porque yo hoy me salí de control. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando conmigo? Porque a veces no tiene nada que ver con los Total. hijos. A veces tiene mucho que ver con nosotros. A veces la relación de pareja no va bien o el trabajo está muy estresante. Sí, o sea, ¿qué está pasando dentro de mí? Y cómo yo lo puedo arreglar para que ellos no sean los que paguen el plato roto. Para que ellos no. Todo el tiempo. Correcto. Autoobservación constante, autoobservación, autoobservación, porque eso es amor propio. En definitiva, es amor propio. Ay, sí. Y finalmente, si les enseñas que tú, para ti, eres importante, ellos van a saber que si mi mamá o mi papá o sea, se valora de esa forma, es qué mejor ejemplo para que ellos también se valoren de esa forma. Mi hija, por ejemplo, me pregunta, mami, ¿qué opinas de este dibujo que hice? Voy a aprovechar y les muestro un dibujo que hizo que tengo acá en un cuadro que es divino. ¿Qué opinas de este dibujo que hice? Entonces yo le digo, ¿qué opinas tú de ese dibujo que hiciste? Me dijo, a mí me gusta. Y yo, eso es lo importante. A mí me encanta, amo el dibujo porque es un regalo que tú me hiciste, pero me gusta más que tú lo hiciste y que te gusta, porque se nota que te gusta. ¿Cómo lo hiciste? Y ahí ya empiezo a divagar en las otras, cuéntame cómo lo hiciste, qué colores y por qué, y es súper chévere porque tenemos toda una conversación. Pero esa parte, y ella me ve a mí en el baño y me estoy peinando, miren qué linda estoy, muy peinada yo, pero cuando me peino, entonces también le digo, es porque me estoy regalando un tiempo para mí, ¿sí? Eso es autocuidado y también nosotros lo merecemos. Necesito 5 minutos, denme 5 minutos para whatever, 5 minutos de mamá. Eso es un regalo que uno casi nunca se da y vale la Y pena es mucho súper darles a ellos importante. que también lo merecemos. Porque yo de 5 minutos míos te puedo dar toda mi tarde, toda mi noche, porque a veces es la noche la que necesitan y por eso no necesitan los 5 minutos de relax. Entonces eso, estoy súper de acuerdo contigo, me encanta ese consejo, lo apoyo, lo aplico, lo valido y lo voy a seguir aplicando en todo hasta que mis hijos, eh, hasta que yo ya no sea mamá, porque o me morí o yo no sé, lo que sea, pero porque serán mis bebés. Otra Pero bueno, cosa importante, dime. Jessy, perdón, para ya cerrar, y es la relación de pareja. O sea, no solamente que ellos vean cómo nos amamos nosotras mismas, sino cómo nosotros amamos al otro. ¿Sí? O sea, cuando somos especiales con nuestra pareja, ¿no? O, bueno, cómo nosotros amamos. Ellos aprenden a amar viéndonos a nosotros amar. Y Entonces, no muy, solo muy importante. eso, tienes razón, pero no dejarnos nunca por debajo de nadie, No, ¿cierto? O sea, yo amo a jamás, mi jamás. pareja, y somos un Priorísimo. equipo hermoso, pero nunca que vea algo diferente. O sea, sí, mi amor, todo tú, mi amor, y yo me olvido. No, No, como antes, la no, que tú dices. Sí, de acuerdo. no, De acuerdo. Ay, me encanta. Algunas palabras finales. No, no me dejaron más preguntas. Déjame ver porque no miré. No, por ahora no. Si no tienen más preguntas, Cami, despídete con lo más bonito. No sé, ¿qué nos quieres dejar hoy? Yo me quiero despedir primero porque te quiero dar las gracias, de verdad. Tú dices que es un honor para ti estar acá, pero es un honor para mí tenerte acá. Gracias por regalarme tu experticia, tus pensamientos, tus consejos, por dárnoslos a las personas que estuvimos acá, porque de verdad valoro mucho lo que estás pensando, lo que estás aplicando ahora a las personas que estás ayudando a pila y ya yo ya lo cargué. Seguro estás ayudando mucho, no lo dudo, no lo dudo, tienes un alma muy bonita,
tienes un hijo hermoso. Les voy a dejar el link, no sé si puedo, voy a intentar dejar el link para que oigan tu podcast con la entrevista a Luciano, un chiquito de 7 años, con unas respuestas muy, muy bonitas. O sea, me encantó, deja la enseñanza, nos muestra que a nosotros los adultos de verdad nos da miedo muchas cosas y cuando niños, este chiquito de 7 años se come el mundo y nos puede dejar súper callados, la súper recomiendo. Cami, te voy a dejar el Instagram tuyo para que, pues, si quieren conocerte más, aprender más sobre tu trabajo, tus consejos que das, que son bien bonitos. Y ya, me quedo callada, solo tuyo. Esta despedida. No, a ti, gracias. Gracias y gracias a todos los que se conectaron, de verdad. Gracias por estar acá. Para mí es lo máximo estar hablando de esto, de verdad. Es un tema que me apasiona muchísimo. Y qué mejor que criar desde la conciencia y desde el amor para evitar realmente tanto sufrimiento, o sea, vivir en sufrimiento, vivir en dolor, vivir en heridas. Si lo podemos hacer desde ahora como papás, creo que su adultez feliz va a estar garantizada. Si Nada. lo hacemos desde el amor y desde la autoobservación y desde el entregar amor y amor y amor y amor, porque el amor para mí es como lo que sana el mundo, definitivamente, y sana a nuestros hijos. Así es, no hay otro. Y todos Total. los estamos haciendo bien, todos los estamos haciendo bien como papás, así que no nos demos tanto látigo, que eso es lo que veo todo el tiempo. Finalmente, amor, una definición de amor que leí alguna vez fue, yo dije que me iba a quedar callada, lo siento. Cami, amor es aceptarse y aceptar a las personas tal y como son. Eso es amor puro y verdadero, no es querer cambiar a nadie, no es querer criticar a nadie, no es juzgar, es amarte, yo te amo por quien eres y por lo que haces, Así es. así te equivoques, porque ahí es donde mostramos mayor el amor. Mis hijos saben que los amo, así la embarraron con algo, ahí estoy más. Y eso es amor, mi esposo, te amo incondicionalmente, ¿sí? Y Jessica, la embarraste, estoy aprendiendo todavía ese tema, valía, insuficiencia, lo que tú dices, Es es en amor ello. incondicional para Pero uno también. porque, exacto, uno, oh no, lo hice súper mal, soy la peor mamá, soy la peor, no sé, empleada, lo que sea, ta. No, amor incondicional. Cierro eso contigo ya, listo, gracias. Así es. Así es. Y Cami, no, eres gracias a lo ti. máximo. Muy feliz. A todos los que nos vi muchos waves, gracias por visitar a Papaya Books. Gracias, Cami, de nuevo por estar. Me despido. Cami, ahorita te escribo. Un abracito a todas las Gracias. mamás. Y no sé si hubo papás, pero vi muchas mujeres por acá. Gracias a las mamás. Un abrazo muy fuerte. Se cuidan mucho. Gracias, Cami. Chao, chao. Gracias. Chao.